al Señor, hermanos, a través de su palabra esta noche. El Señor es bueno con nosotros, el Señor es maravilloso. No importa a veces cómo se ve la vida, Él sigue estando en su trono, reinando hermoso y glorioso, y nos ha compartido de su victoria para siempre. Así que disfrutemos de Él esta noche a través de su palabra. Vamos al Salmo 91, y este salmo es uno de los salmos favoritos para la mayoría de los cristianos, porque tiene una carga emocional, espiritual, de confianza. Es un salmo de confianza. De hecho, este salmo, muchos se lo atribuyen a Moisés. Moisés, el Moisés del Antiguo Testamento. Y por la manera en cómo escribe, y este ha sido usado en muchos eventos y en muchas situaciones de cada cristiano. De hecho, a veces hasta gente que no es creyente a veces lo utiliza para tranquilizar su espíritu, para tranquilizar su mente. Pero realmente aquí hay algo interesante, porque en el libro, en este salmo, en el capítulo 91, hay mucha condición para manejar. Hay mucha condición en la cual esta confianza solamente se le atribuyen a ciertas personas. Y vamos a descubrirlo en estos 16 versículos. Pero antes déjenme rápidamente orar y pedirle al Señor que nos guíe a través de su palabra en el Espíritu Santo. Señor, Padre eterno, ya hemos orado, Señor, pero nos presentamos delante de ti una vez más para pedirte que tu Espíritu Santo posicione nuestra mente y nuestro corazón en el lugar correcto, que nuestros ánimos estén fijamente viéndote a ti, Señor, que nuestras convicciones estén fijas en ti, en tu persona, en tu carácter, en quién eres tú, no en lo que sentimos ni en lo que vemos. Bendice, Señor, nuestro espíritu, bendice nuestra alma en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este salmo, como lo decía ahorita, es un salmo de confianza y inicia el versículo 1. Este versículo muchos se lo saben de memoria. ¿Cuántos se lo saben de memoria? O aunque sea una parte. Dice, el que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. El primer dato que es interesante ver en el versículo 1 es que habitar al amparo está condicionado, ¿sí? O estar morando en el amparo de Dios está condicionado en pertenecer a Dios o tener una relación cercana con Él. Voy a estar leyendo la nueva traducción NTV, porque conecta muchas ideas que son muy buenas y muy fáciles de entender. Dice el primer versículo en NTV, dice, los que viven al amparo, noten cómo lo maneja aquí, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Omnipotente. Esta idea que maneja aquí el salmista es bastante interesante porque la condición está en habitar, en vivir. No solamente es un talismán esta oración, no es un talismán donde te dan una argolla, te dan algo que te cuelgues y ya la paz llega a tu vida, no, sino más bien son aquellas personas que realmente conocen al Señor, son aquellas personas que viven delante del rostro del Señor, dignamente, en otras palabras, conociendo dignamente y viviendo en el Evangelio. Son personas que no solamente se dicen cristianos, porque hoy día es muy fácil decir que eres cristiano, sino que son personas que realmente conocen a su Señor, son personas que realmente conocen el Evangelio, conocen la palabra de Dios, tienen el discernimiento del Espíritu de Dios y el poder de Dios para vivir en la vida cristiana. Son personas pegadas al Señor. El que habita, el que vive, el que está cerca, el que se relaciona correctamente con el Señor, entonces vive al amparo del Altísimo. Esta palabra o este verbo de amparar o del amparo literalmente tiene la idea de una especie, de hecho más adelante lo vemos en este lenguaje, como una gallina cuando cobija a sus polluelos. ¿Han visto a veces también las águilas o las aves
que tienen en sus nidos a sus polluelos y comienzan a abrazarlos para protegerlos de la lluvia, para protegerlos del viento, del frío. Tiene esta idea, habitar bajo la sombra, bajo el amparo del Altísimo. Morará a la sombra del Omnipotente. Noten cómo el salmista utiliza dos connotaciones al Señor. Él habla del Altísimo, pero también se refiere a Él como el Omnipotente, el Todopoderoso, el que lo puede todo. Y el Altísimo tiene la idea como el soberano. En hebreo se le conoce como el Shaddai, el Altísimo o el Santo de Israel. Morará a la sombra del Omnipotente. Versículo 2. El primer versículo nos deja pasmados porque este es un salmo de confianza y al entender acerca de la omnipotencia de Dios, tiene que cambiar nuestro enfoque cuando hay temor. Aquí recae todo. Todo el concepto de la confianza en el cual se refiere el salmista en este pasaje recae en la omnipotencia de Dios, en que Dios es todopoderoso. Versículo 2. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Es interesante que en este salmo se manejan como si fueran diferentes voces quienes están hablando. Primeramente habla, en este caso probablemente es Moisés o el salmista, pero más adelante vamos a ver como si estuviera hablando otra persona. En el versículo 2 dice, diré yo al Señor, tú eres mi refugio, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. En los salmos de confianza que hemos estado viendo, siempre manejamos esta idea. También David lo manejaba y no es algo fuera de lo normal. Esto nos presenta una norma. El confiar en Dios y ver al Señor como el refugio, como la fortaleza, como el Dios que protege y en el cual podemos echar nuestra confianza. No es algo que solamente se le ocurrió a Moisés o a este salmista leyendo los salmos de David, porque de hecho todavía ni siquiera eran contemporáneos, sino que esto más bien puede manejarse en la idea de que cada persona que conoce la soberanía y el poder de Dios, lo natural es confiar. Lo natural es confiar. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos pequeños y en la madrugada nos levantábamos porque soñábamos y teníamos sueños muy, muy perturbadores y toda la confianza que nos hacía estar en tranquilidad, en paz y volver a dormir era salir de nuestra cama, ir al cuarto de nuestros papás y decirle a papá, papá, soñé feo. Y mi papá abría la colcha y nos metía y ya, se acabó. Jamás volvíamos a soñar lo mismo y amanecíamos allí, ¿no? Como, ¿por qué? Porque de niño nosotros entendemos que estando cerca de papá o de mamá no puede pasar absolutamente nada. Y este sentir es lo mismo. Cuando nosotros conocemos la omnipotencia de Dios, podemos entender, no solamente con una fe ciega, sino una fe comprobable de que nuestro Dios es todopoderoso. No es que Dios tenga poder, sino que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer es protegernos, es cuidarnos. Diré yo al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios en quien confío. Porque Él, noten ahora el cambio, versículo 3, porque Él te librará del lazo del cazador. Es como si el salmista ahora hablara en tercera persona plural, hablando a otra persona acerca de los atributos de Dios. Porque Él, hablando del Señor, te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Estos ejemplos que utiliza el salmista para referirse al mal y a la libertad y a la protección de Dios es interesante porque habla del cazador y eso es realmente muchas de las veces lo que provoca el temor en las personas. Es obviamente una figura del cazador y la presa, pero ¿qué es lo que sienten las presas cuando son perseguidas por el cazador? ¿Qué es lo que sienten las presas que son perseguidas por los animales que quieren comérselas? Obviamente nadie jamás ha entrevistado a un conejito
Pero la acción que podemos ver cuando vemos National Geographic, cuando son perseguidos por los tigres, por los leones o las leonas, es natural lo que vemos. Es comprobable que tienen miedo. Están corriendo por su vida. Pero aquí en esta ilustración el salmista dice, quédate tranquilo porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Aquí una vez más se comprueba la idea del salmista. Noten cómo habla acerca de plumas que cubren con alas y eso produce refugio en los que se abrigan en el Señor. No es, hermanos, literal que el Señor tiene alas y que el Señor tiene plumas, no es un pájaro. Muchas de las veces nosotros pensamos o la gente piensa que Dios tiene una figura como de un ángel que tiene atrás alas y no tiene nada que ver, más bien es una ilustración. Y la ilustración es como decía ahorita, como la gallina empolla a sus polluelos y los protege, o las águilas que protegen con las alas a sus polluelos. Y eso produce refugio y escudo. Bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte. Es su fidelidad. La Nueva Traducción Viviente lo traduce aquí como el escudo y la protección que tiene un soldado, ¿sí? La protección en el cuerpo. Y esto se refiere a la fidelidad de Dios. Ahora, yo sé que este salmo suena muy bonito y lo es. Y también es real la protección de Dios para los suyos. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no son así? ¿Qué pasa cuando las cosas nos duelen? ¿Qué pasa cuando nuestra vida está siendo perseguida por ciertas situaciones de la vida? Y a veces sentimos que el cazador va detrás de nosotros. De hecho, es real esa persecución que a veces siente nuestro espíritu, nuestra alma. Es real. Esto no quiere decir, hermanos, que el cristiano no va a experimentar persecución, angustia. De hecho, esos eventos que producen angustia, temor, persecución, han sido aprobados por Dios para nuestra vida. ¿Y saben cuál es la razón? Para que nos acerquemos a Él, para que veamos su gloria, para que veamos su omnipotencia, su poder, su misericordia y su gracia. No es un Dios que provoca el mal para que regresemos a Él, no, es un Dios benevolente que utiliza todas las cosas para nuestro bien. Es un Dios que utiliza todas las cosas para nuestro bien, como dice Pablo en Romanos 8, para los que son llamados, como el versículo 1 lo decía. El versículo 1 dice, el que habita, la condición es habitar, es vivir en el Señor. Versículo 5, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Este versículo me hace pensar en los ataques de pánico y la ansiedad que siente una persona en la madrugada, cuando no puede conciliar el sueño y nada más está pensando en cosas que probablemente nunca van a pasar, pero el temor es real. Allí está. No temerás el terror de la noche. ¿Sabe? La perspectiva bíblica correspondiente al temor nocturno es que lo que tenemos que entender es que nuestro pecado ha creado muchas escenas en nuestro corazón y en nuestra mente que perturban nuestra alma. Y la gran mayoría de esas no son reales y nunca lo serán. Pero la otra situación es que también el enemigo quiere tener a los cristianos, a los hijos de Dios temerosos, porque estando con temor realmente nos desvía la mirada de lo que realmente tenemos que hacer como hijos de Dios. Y la otra cuestión, interesantemente, es que Satanás sabe que cuando nosotros hacemos caso al temor, ponemos en duda entonces la omnipotencia de Dios. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, entonces debemos preguntar si realmente vale la pena tener miedo. Cuando nosotros
vemos la omnipotencia de Dios, entonces debemos de dejar o de cuestionar si realmente nuestro temor es válido. La naturaleza nos deposita en que sí, constantemente nosotros dudamos acerca de la potencia de Dios. ¿Recuerdan? Lo hemos mencionado también en varias ocasiones acerca cuando estaba Jesús caminando en las aguas y sale Pedro y ve al Señor. Ellos tienen miedo porque piensan que es un fantasma y grita Pedro y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro baja el pie de la barca y comienza a caminar, pero él razona que eso no es normal. Lo normal es nadar y hundirse, pero caminar sobre el agua no es normal y él comienza a tener miedo porque había puesto sus ojos en lo normal. La ansiedad y el temor nocturno viene cuando quitamos nuestros ojos acerca de Dios o cuando quitamos nuestra vista y nuestro corazón en la omnipotencia y en la seguridad de Dios y la ponemos en los problemas que están sucediendo. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. El versículo 1 es esencial para todos estos versículos. La fórmula es que los que viven cerca del Señor por causa de Cristo Jesús experimentan paz. El Señor es su refugio. No temerás el terror, ¿por qué? Porque vive con el Señor. Ni la flecha que vuela de día, ¿por qué? Porque vive con el Señor. Versículo 6. Ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. ¿Por qué? Porque vive con el Señor. Su Señor está cerca. Algo interesante es que hay muchas personas que utilizan este salmo y son personas que no son cristianas, como ahorita mencionaba, que se dedican a la santería y muchos a la brujería. Yo sé porque en una ocasión una vidente, no sé qué, había dicho que había tenido problemas, una persona le dijeron que le ayudara y eran cuestiones de espíritus malignos y ella le decía, lee en voz alta el Salmo 91, léelo repetidamente. Y ellos no eran cristianos. Esto es interesante porque el Señor es soberano y Él es tan grande y protege a los suyos, pero los que no son suyos, ellos sí pasan por temores reales que consumen su alma. Cuando hay mucha ansiedad en el corazón, cuando hay mucho temor, cuando hay mucha carga, el ser humano no puede sobrellevar eso por su propia cuenta. Y lejos del Señor son consumidos como un papel con fuego, que solamente llegan las cenizas. Aunque caigan 1000 a tu lado, versículo 7, y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Esto es algo impresionante. Este versículo es impresionante porque nos deja ver qué tan cercano puede ser el peligro en el cual los escogidos del Señor estamos involucrados. Literalmente lo que está diciendo aquí es, a un lado de ti van a caer muchas personas, pero a ti no te va a tocar. ¿Qué tan poderoso es el poder de Dios? ¿Qué tan grande es el poder de Dios? Que muchas de las veces creemos que ya va a venir el día malo o a veces que lo vemos tan cerca, Señor, es que creo que ya estoy tan cerca del peligro, pero el Señor está allí deteniendo todo providentemente. Como el apóstol Pablo lo decía en el libro de en la carta a los Corintios, que decía que cuando él naufragó, él había perdido la esperanza en el libro de los Hechos de siquiera vivir. O sea, literalmente ellos estaban tan agonizantes que él dijo, ok, el Señor ya decidió que hasta aquí llegara nuestra vida. Pero él dice, pero para que todo dependiera del Señor, y no nuestros méritos y no nuestras fuerzas, sino la fuerza del Señor y su providencia, el Señor nos rescató. Hermanos, el ataque, el temor, la agonía para los hijos del Señor es constante. En este mundo, de este lado de la gloria y en este punto donde estamos nosotros viviendo, en México, se puede decir que nuestro ataque es más espiritual y sentimental, psicológico de la gente hacia nosotros y de nosotros, de nuestra propia pecaminosidad. Pero hoy día, hermanos, hay muchas personas que están siendo asesinados por causa de Cristo.
ahorita. Y realmente lo que quiero mencionar es que este capítulo no es un, ¿cómo se le llama a alguien que repite mucho algo, un rezo, como un talismán que vaya a liberarnos de esto, sino más bien se trata de la confianza del alma. Y eso es muy distinto, porque se puede llegar a la muerte confiando en Dios, sin temor. Y si notan todo esto, Él está hablando acerca de la confianza del corazón del que vive cerca del Señor. Hubo muchas ocasiones donde los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos y ellos murieron confiando en su Señor, en paz. Recuerdo haber leído hace muchos años una historia acerca de una familia que eran misioneros fuera de sus países en Estados Unidos y para ese entonces estaban en un lugar bastante hostil para el cristianismo y mataron al esposo, eran dos hijos, su esposa, el esposo, habían matado a su esposo y ya estaban enterrando vivos a la esposa y a sus dos hijos, los estaban enterrando vivos. Y recuerdo que la mamá le decía a los hijos, no se preocupen, no tengan miedo, vamos a cerrar nuestros ojos ahorita y cuando los volvamos a abrir, vamos a ver a Cristo. Uno puede llegar a experimentar el terror porque es real, pero lo que hace la diferencia, la mano de Dios y su omnipotencia, es que, como Él lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Ellos morían, hermanos. Los discípulos murieron, clavados por flechas algunos traspasados por espadas, otros crucificados. Todos murieron por causa de Cristo, pero no murieron con miedo. Su alma estaba puesta bajo las alas del Salvador omnipotente. El Señor Jesús había dicho, no tengan miedo del que puede destruir el cuerpo, tengan miedo del que destruye el alma. Hay una gran diferencia, hermanos, en tener miedo de la muerte física a realmente estar confiado de que aunque te maten físicamente, tu vida le pertenece al Señor. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Esto no quiere decir, hermanos, que Dios nos vaya a librar tal vez de un acontecimiento peligroso, ahora que las cosas se están poniendo un poquito difíciles en nuestra región. Eso no quiere decir eso, lo que Él está tratando de decir es que Él guarda nuestro corazón debajo de su poder. Uno puede llegar, una vez más lo digo, uno puede llegar a la muerte tranquilo y en paz, porque tenemos a nuestro Señor. Versículo 8, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, como si fuera un castigo para los que hicieron mal. En otras palabras, el salmista está queriendo decir que Dios va a castigar a los que están haciendo mal contra la persona que está sufriendo. Y tú vas a ver cómo el Señor se venga, o tú vas a ver cómo el Señor derrama justicia sobre esas personas, porque has puesto al Señor que es mi refugio. Me gusta cómo lo traduce en el versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente. Si haces al Señor tu refugio, y esa está ligado al versículo 1 acerca de la condición de vivir bajo las alas del Señor, es para aquellos que viven con el Señor, que la vida de ellos es nuestro Dios. Como ya lo he mencionado, no es que Dios sea nuestro primer lugar, sino que Él es nuestra vida. Y para los que son nuestra vida, Él es nuestra vida, entonces esa ecuación da por resultado que nosotros vivimos confiados en su poder, en su soberanía, en su providencia, porque Él es todopoderoso. No importa qué pase, pero está condicionado. Hay una condición, versículo 9, igual que el versículo 1. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo,
entonces ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente, versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esto es maravilloso, hermanos, porque en la vida de los hijos del Señor podemos ver muchas veces, y a veces ignoramos también demasiadas veces, cuántas veces el Señor nos ha protegido. A veces nos hemos dado cuenta, a veces yo creo que más veces no nos damos cuenta de cuántas veces el Señor nos guarda, de cuántas veces el Señor nos protege, ¿sí? Por su gracia, por su amor para con sus hijos. Y esto debe ser claro, hermanos. Dios ama, ¿sí?, a sus escogidos y ama a todo el mundo, pero no ama igual a todo el mundo que a sus escogidos. Eso es obvio. Así como yo no voy a amar igual a un niño que no me pertenece a mí como yo amo a mis hijos. Ellos son mis hijos. Y esa es la misma idea. Dios tiene un amor especial para con sus hijos, en diferencia al amor que Él tiene con todo el mundo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Una vez más, hermanos, este versículo no debe ser tomado como algo que literalmente no va a pasar nunca en nuestra vida. Porque si fuera así, entonces la vida del apóstol Pablo, la misma vida del Señor Jesús sería un chiste. ¿Cuántas veces fue perseguido el apóstol Pablo? ¿Cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces fue encarcelado? A él le sobrevino mal. Pero lo que sí realmente sucede es que hay muchas de las veces Dios nos protege de cosas, de males. Muchas veces lo hace y otras veces no. Porque hay un plan soberano que Él tiene para sus hijos. Pero otra vez, todo se trata del corazón. Realmente a lo que está perfilado este capítulo no es al cuerpo, no es a lo físico, ni siquiera a nuestros pensamientos. De hecho, es a nuestra alma. Si tu alma está descansando en el Señor, te podrían quedar 3 días de vida y seguirías en paz. Versículo 11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Algo parecido le dijo Satanás al Señor cuando lo tentó y le dijo, échate de aquí al piso. Dice que a sus ángeles mandará por ti para que te lleven en sus manos. Obviamente no es literal. Y Satanás estaba tratando de que tropezara el Señor, pero no era literal. Está hablando acerca de la función que Dios tiene de proteger a sus hijos a través de sus ángeles, de manera soberana y de manera recurrente. Para que tu pie, versículo 12, no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Noten ese versículo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. La manera en cómo habla ahora el Salmo ya no es tanto como inició, sino que hay un cambio aquí de personalidades tal vez. Por cuanto Él ha depositado su amor en mí, yo también lo libraré, lo cuidaré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es como si Dios hablara. Me invocará, versículo 15, y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Noten eso. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Como ya lo he mencionado, este salmo no está hablando acerca de algo literal, tampoco nos está prometiendo que nunca nosotros vamos a padecer sufrimiento, ni temores, ni angustias.
Está hablando que nuestra alma conocerá su salvación, que nuestra alma puede conocer la gloria de Dios y la seguridad que podemos experimentar y atravesar cuando son momentos difíciles. No hay tanto que discernir profundamente para entender lo que el salmista está diciendo. El salmo es muy claro, es muy evidente y está condicionado. Cuando nosotros tenemos una vida que le pertenece al Señor, cuando nosotros somos del Señor y conocemos sus atributos, la manera en cómo confiamos cambia. La manera en cómo nosotros sufrimos cambia. La manera en cómo nosotros pensamos cambia. Debe de cambiar. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando uno conoce la capacidad de Dios, y ese conocimiento obviamente es un conocimiento muy limitado porque nosotros no hemos realmente conocido a Dios como Él es. Perdón. Estamos limitados todavía. Todavía hay un velo, por así decirlo, en el cual no podemos ver su gloria total porque no hemos estado glorificados y no estamos delante de Él. Todavía no. Eso será cuando Él venga y seamos llevados en gloria al Señor y conoceremos, ahora sí como dijo Pablo, cara a cara al Señor. Y ahí entenderemos y conoceremos. Pero de este lado de la gloria podemos conocer lo suficiente a nuestro Señor para saber quién es Él, saber qué puede hacer Él y depositar nuestra vida en Él y tener paz. Y aquí hay varios principios que podemos entender, y ya lo he mencionado en algunos. Uno de ellos es que tú no puedes evitar que el mundo siga excavando el pozo de la amargura y el pozo del sufrimiento. Tú no puedes evitar que el mundo siga haciendo cosas sufrientes. No podemos evitarlo. Pero lo que sí podemos hacer es aferrarnos al poder soberano de nuestro Dios. Y cuando entendemos eso, nuestro espíritu y nuestra alma descansan. Uno de los grandes pasajes que debe de darnos paz y debe de plantearnos o replantearnos realmente nuestro caminar en Cristo, saber que la vida cristiana no es algo normal y que debe de verse algo como algo pasajero, sino en busca de la eternidad, es el final de nuestra historia. Al final ganamos. Al final ganamos. Como dice Juan en Apocalipsis, antes de llegar al capítulo 21, creo que es el capítulo 19, cuando él dice que él vio a miles de pie cantando y alabando al Señor. Y ellos cantaban que la gloria sea al Cordero, porque su esposa se ha vestido de lino fino, hablando de la iglesia, y resplandeciente. Al final de la historia, el Señor hará lo que Él se propuso hacer: redimir a los suyos, llevarlos a Él en gloria y vivir con Él por la eternidad en gozo perpetuo. Literal. No como fantasmas, no, literal. Pero todo inició desde aquí. Nosotros ya podemos disfrutar de esa gloria, conociéndole. Y lo que produce conocer su poder. Hermanos, cuando conocemos el poder de Dios, no podemos regresar a nuestra forma de pensar temerosa. No podemos. Y yo sé que la vida se pone difícil. Yo sé que la vida tiene muchos problemas, dificultades, enfermedades, cosas que no podemos controlar. De hecho, ese es el fruto o es ahí donde nace nuestro temor. Cuando no podemos controlar algo, tememos. Cuando no sabemos algo, tenemos miedo. Cuando no vemos el porvenir, tenemos miedo. Hermanos, Él sí lo sabe.
Nuestro Dios sabe el futuro porque Él lo escribió en la eternidad pasada. Y si Él no tiene miedo, ¿por qué yo he de tener miedo? Hay una cita que utilizó Timothy Keller que me encantó, hablando acerca de cómo debemos manejar el temor nosotros. Él decía que como si hablara a Dios, ¿no? Diciendo, crucifiqué, maté a mi hijo en la cruz por causa de ti. Y aún así tú vives preocupado porque por el mañana. Lo hice por amor a ti. No podemos vivir preocupados. Yo sé que es una tentación latente y puedes decir, oye, es que es justificable lo que me está pasando. Sí, hermano, confía en el Señor. La condición de todo este capítulo es eso, versículo 1. Los que han hecho a su Señor su habitación, mi casa, mi hogar, mi lugar. Él es mi vida. Esa es la gran condición. Haz al Señor tu Dios, tu vida, y Él se mostrará tal y como Él es, y entonces verás su omnipotencia y tu miedo ya no tendrá razón de ser. Así que confiamos en el Señor. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso capítulo, tan simple pero tan profundo a la vez, que nos deja ver tu omnipotencia, Señor, tu totalidad de control de las circunstancias y de cómo tú, Señor, has estado gobernando las piezas desde la eternidad pasada para tu voluntad. Esta voluntad tan perfecta, tan amorosa, tan buena. Pero muchas veces, Señor, nosotros nos descuidamos y ponemos nuestra vista en esta vida y lo que sucede en esta vida y comenzamos a tener miedo. Comenzamos a temer. Perdónanos, porque es muy fácil desviar la mirada de lo celestial. Espíritu Santo, danos la fuerza, redarguye nuestro corazón para poner nuestros ojos en Cristo, tu Hijo Cristo, y que todo lo demás pase, Señor. Queremos estar bajo tus alas. Queremos estar bajo tu dominio y tu poder. Concede paz a todos los que puedan estar, Señor, en dificultad, en temor, en angustia. Porque tú, Señor, nos cuidas. Porque tú sabes nuestra vida y has preparado gloria eterna para nosotros por pura gracia. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo.